Bueno, vamos a empezar con la explicación de ejercicios. Lo primero que tenemos es el ejercicio 14 y que son los ejercicios de películas delgadas. El 14 dice que una película de jabón en un aro para hacer pompas presenta una fuerte reflexión a la luz amarilla. De lambda 0 igual a 600 nanómetros en el aire. Y que hay que suponer que existe una fuerza de incidencia normal. Entonces, pregunta, ¿cuál es el valor de la longitud de onda de la luz adentro de la película? ¿Y cuáles son los probables espesores de la película? Y nos da como dato que tenemos un índice de refracción de 1,30 en la luz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud de onda en la película. Entonces sabemos que en el vacío C es lambda 0 por E. En otro medio, la velocidad de propagación va a ser lambda en el medio por F. Pero F no cambia al cambiar de medio. Y también sabemos que el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad del medio. Entonces, se dice acá que tenemos que vamos a hallar la relación entre la longitud de onda en el aire y la longitud de onda en el medio. Bueno, el espejo y tengo la longitud. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me escuchan, ¿no? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir con la parte que sigue. Bien. Ahora me pide calcular los probables espesores de la película. Entonces, ¿qué tenemos? Bien, tenemos el rayo de luz viene por el aire, incide en la lámina o la película de jabón. Esta película tiene un ancho D o un espesor D, mejor dicho, y del otro lado hay aire. Bien. Entonces, bueno, yo puse como referencia que el rayo que llega a la película va a tener fase 0 en la interfaz. Entonces, voy a buscar por señor. Acá, la interfaz tiene 0 de fase inicial. Y acá abajo puse el D como espesor de la. Bien.
Ese rayo, cuando va a tener un rayo transmitido, que siempre está en fase con el incidente, y un rayo que se va a reflejar. En este caso, como incide desde el aire, estoy compartiendo algo. Cualquier cosa, te mando. Si alguien no ve lo que estoy compartiendo, ahí lo tienen en PDF. Bien, entonces, estamos en la parte B. Dijimos, rayo incidente para que en el PDF sería la línea de arriba del todo, incide con fase 0 y se transmite con la misma fase por radar. Y dijimos que como incide el aire, que tiene índice 1, a la película de jabón, que tiene índice mayor, entonces se va a reflejar en contrafase, o sea, con fase pi. Bien. Ahora, ese rayo que entró a la lámina, ahora llega a la segunda interfase, ¿ya? Recorrió la distancia de por adentro de la película de jabón y llega al final de la película de jabón con un desfasaje por camino de K2 por D. K de la lámina por D. Esto sería las fases para una foto en un instante omega t cualquiera. Podríamos suponer, qué sé yo, t igual a 0 para que quede más, como, o sea, para que sea más fácil, ¿no? Pero no importa. El tema es que el tiempo es el mismo para todos los rayos, en este caso. Solo interesa lo que ocurre con camino. Lo que ocurre por camino. Bien, entonces acá el rayo entró a la lámina, del otro lado de la lámina, y llegó a la interfaz con desfasaje K2 por B. Entonces sale de la lámina con la misma fase, y ahora como sale de una lámina, o sea, el medio incidente, por decirlo de alguna forma, es la lámina, y pasa a un medio que tiene menor índice de reflexión, entonces se refleja en fase, con la misma fase que llegó a K2 por B. Yo por una cuestión de dibujo los rayos reflejados en ángulo, pero todo esto tendría que estar en la misma línea. Lo que pasa es que sería imposible dibujar si yo no los pongo en ángulo. Entonces, el rayo que se reflejó en la segunda interfaz vuelve hacia la primera, vuelve a recorrer la distancia d y llega con fase 2K2 por C
a la primera interfaz. Entonces, de ahí se transmite en fase, y como es el mismo caso que, como viene de adentro de la lámina y se va a transmitir hacia el aire, se va a reflejar en fase. Una vez que se refleje, voy a recorrer toda la distancia D y llega al otro lado de la película con 3K2 por D. Entonces cada vez que cruza la película suma K2 por D. Y se transmite en fase. Y ahí cortó el análisis. ¿Por qué? O sea, si bien estas reflexiones se van a seguir produciendo dentro de la lámina, lo que pasa es que la onda en cada reflexión y transmisión, en cada interfaz, va perdiendo intensidad. Y va habiendo pequeños corrimientos de fase que hace que después de un par de reflexiones se pierda la coherencia. Entonces, no nos conviene seguir analizando más allá de este punto, porque estaríamos analizando una onda que no es del todo coherente con las que tenemos, sobre todo con las del primer rayo, las que tuvieron o una transmisión directa o la primera reflexión. Bien, entonces ya tenemos qué pasó con el rayo de la jabonosa, de la película de jabón, y nosotros sabemos que la luz amarilla se refleja. O sea que tendríamos que estar mirando esto desde el lado de la reflexión, ¿no? El observador lo ponemos del lado de los reflejados. Acá. Entonces, ¿qué es lo que me dice que presenta una fuerte reflexión? ¿Alguien se anima? Bueno, ¿qué es una fuerte reflexión? Que el rayo que se reflejó, este, el rayo que se reflejó del incidente original y el rayo que entró a la lámina, que se transmitió a través de la lámina, se reflejó en la segunda interfase, volvió por adentro de la lámina y se transmitió. ¿Que estén en fase significa, Juan Pablo? Claro. ¿Qué significa? Exactamente. Esos dos rayos tienen que estar en fase. Pero ¿qué pasa? O sea, no es solo que tienen la misma fase, o sea que 2K2 por D sea igual a pi, sino que también puede ser que la diferencia de fase sea múltiplo de 2pi. O sea que eso también me va a dar que sean ángulos congruentes. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Si la diferencia de fase entre
el segundo rayo que sale y el primero múltiplo de 2pi, entonces los dos rayos van a, como si tuvieran la misma fase, y se van a sumar. Entonces, fíjense una cosa. Si la fase es igual, o sea, 2k2 por d es pi, entonces tengo pi menos pi 0, el 0 es válido. Pero no en todos los casos puedo poner que 0 es un número válido. Esto lo tienen que tener en cuenta antes de, o sea, en este punto. Y es fácil de ver porque sale del contexto del ejercicio. Por ejemplo, si hay, no sé, si por una de esas cuestiones yo acá hubiera tenido una reflexión en fase, en lugar de 2d menos pi, tengo 2k2d menos 0, por ejemplo, poner que m igual a 0, lo único que me daría es que la distancia es 0. Entonces no tiene sentido. ¿Se entendió eso? M igual a 0, m igual a 1, el mínimo m va a salir del contexto del ejercicio. De forma que el espesor de la lámina tiene que dar mayor a 0. Bueno, ahora lo único que me queda es despejar de ahí. Entonces, paso acá, acabo de ver que tengo un error, porque D tiene que pasar sumando y no restando. Eso por no leer lo que uno hace. Bueno, entonces vamos a corregirlo. Vamos a poner acá un más. Por ahora, ahí está. Por ahora va a funcionar. Ahora lo actualizo, en un segundo lo actualizo en el archivo PDF y listo. Bueno, entonces, el pi pasa para el otro lado, me queda 2mpi más pi y el 2k2 dividiendo. Entonces, saco pi factor común y reemplazo k2 como 2pi sobre lambda de la lámina. De ahí, bueno, el pi se va y el lambda de la lámina lo reemplazo con lo que habíamos visto hoy, que era el lambda de la lámina era lambda 0 sobre n de la lámina. Entonces de ahí me queda, fíjense que tengo varios espesores de acuerdo a qué diferencia de 2pi haya dentro de, o sea, depende de cuántas vueltas
completas tenga el fasor adentro de la lámina, por decirlo de alguna forma, o sea, por sé que 2 pies, un pase es una vuelta, entonces, de acuerdo al múltiplo m que tengo acá, voy a tener los posibles espesores de la lámina. ¿Alguna consulta? Mientras bueno, si no hay consulta, yo ya les... Bueno, ahora ya guardo el PDF con el... Bueno, listo. Ya el PDF está corregido. Si alguien lo quiere volver a descargar, ya lo va a ver con la respuesta correcta y listo. Bueno, paso le paso el control a Gustavo. Yo voy a cerrar. Gracias, Juan Pablo. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, te escucho. Perfecto. Muy bien. Como verán, no tenemos aquí la misma producción que Juan Pablo, pero... Eso porque tuve tiempo. Me tengo que esmerar en la explicación entonces, así que allí vamos. El problema 16 también se trata de películas airadas. El problema 16 dice: el diámetro de los hilos finos puede medirse muy exactamente mediante diagramas de interferencia. Se disponen 2 láminas exactamente planas de vidrio de longitud 20 centímetros, junto con el hilo en la forma indicada en la figura que está allí arriba. Se ilumina con una luz monocromática de 590 nanómetros y se detectan 19 franjas de interferencia brillantes. Y hay que determinar el diámetro del hilo. Aquí, a diferencia del problema que explicó Juan Pablo, la distancia de la película delgada sería el aire que está entre los 2 vidrios, separados por este hilo que está aquí, el diámetro del hilo. El diámetro del hilo lo podemos poner como la distancia D, pero esta distancia D va variando aquí, entonces va variando hasta 0. Nosotros vamos a ver 19 franjas brillantes. La otra vez yo les había explicado el problemita donde se ponían dos fuentes y había un camino, en el camino de una de ellas había un vidrio. Entonces habíamos visto que nosotros cuando tenemos una diferencia de fase, la diferencia de fase puede ser por una fase inicial, aquí tenemos una expresión general, tenemos la diferencia de fase puede ser por una fase inicial, por el camino recorrido, por una diferencia de medio. En este caso, la diferencia es el camino recorrido. Los diagramas, en general, nosotros los hacemos con los rayos incidentes, reflejados, los hacemos así en forma oblicua, como dijo Juan Pablo bien, pero en realidad todo sucede en el mismo punto.
Este diagrama lo hice así vertical porque todo sucede en un punto acá. Si este lo llamamos eje X, todo sucede en X1, en X2, en X3. Todo esto es un solo punto. Entonces, si va recorriendo distintos caminos la onda electromagnética, que estamos hablando de luz, 590 nanómetros, está recorriendo distintos caminos, llegará con distintas fases, pero no solamente por el camino, sino también por la reflexión. Esto es lo que vamos a analizar, de la misma manera que hizo Juan Pablo. Las interfaces para nosotros son, aquí arriba tomamos esta interfase que es el vidrio, supongamos que la luz viene de arriba, la primera capa de vidrio va a ser esta interfase que está acá, el vidrio tiene un índice mayor que 1, luego tenemos el aire, con un índice igual a 1, la velocidad de la luz es igual a la velocidad de la luz en el vacío, y luego tenemos nuevamente vidrio, con n mayor que 1. ¿Sí? Suponemos entonces, y como hizo Juan Pablo, que el primer rayo que incide le pongo fase 0. ¿Sí? Atraviesa la película, el rayo transmitido no cambia de fase, atraviesa la película y cuando llega a este punto, recorrió un camino D, entonces tenemos una diferencia K por D en su fase. Transmitido no cambia de fase y tiene la fase K por D. Alguien me podría decir, bueno, por acá está recorriendo un camino, supongamos aquí, ¿no es cierto?, en este punto. En este punto tiene K por D. El rayo transmitido tiene una diferencia de fase K por D. Luego, en este punto, hay una reflexión. Como se está reflejando sobre un índice mayor que el que venía, el incidente, el vidrio tiene n mayor que 1 y el aire tiene igual a 1, se refleja con una diferencia de fase de pi. Entonces, en este mismo punto, nosotros tenemos el rayo incidente con K por D, el transmitido con K por D y el reflejado con K por D más pi, porque se refleja en un índice de mayor índice de reflexión y entonces tiene una diferencia de fase de pi. Luego recorre nuevamente este camino D. Entonces cuando llega a la otra interfase, llega a la fase habiendo recorrido nuevamente D con 2K por D más pi. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos el transmitido, 2K por D más pi, que es la misma fase que el incidente, el reflejado, 2K por D más 2pi nuevamente, en un índice de reflexión mayor, entonces tenemos que sumarle pi. Viaja otra vez por la película delgada, que es de aire, hasta llegar a la otra interfase. Y en este punto recorre nuevamente D, la fase es 3K por D más 2pi. ¿Sí? Y el transmitido es la misma fase, 3K por D más 2pi. Luego seguirá habiendo reflexiones. Como dijo Juan Pablo, no las tenemos en cuenta porque ya está cambiando la fase, entonces las fuentes dejarían de ser coherentes, pero también se está achicando mucho lo que está acá, es el módulo de esto. ¿Sí? El módulo se va achicando con cada reflexión, se va achicando bastante, entonces es despreciable. Tomamos estos dos. Entonces, ya sea que lo miremos de arriba o de abajo, de donde nosotros queramos mirarlo, siempre vamos a tomar dos. Tomamos dos. En cualquier película delgada, lo demás lo podemos despreciar. Científicamente tome el tercer rayo reflejado o algo parecido. Si no me dice nada, tomaríamos dos como para hacer las cuentas. Entonces, podemos observar, podemos calcular la diferencia de fase entre esto que está aquí, la diferencia de fase entre los dos rayos. Este tiene 3K por D más 2pi y le resto K por D. Esa es mi diferencia de fase. Haciendo la cuenta me da 2K por D más 2pi. Entonces, fíjense que si D, esta D que está acá, es muy chiquita, porque D es variable aquí, tenemos una cuña, ¿sí? Tenemos una cuña. Aquí D, en el punto de contacto vale 0. Si D es muy chico, lo puedo despreciar de aquí y tengo que mi diferencia de fase es igual a 2pi. Eso es para un dato, no me lo pide, pero lo podemos observar para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Si D es muy chiquitito, mi diferencia de fase es igual a 2pi. Por ejemplo, si D es pi sobre 2K, a propósito lo pongo aquí, D pi sobre 2K, y me da que mi diferencia de fase es igual a 3phi. Entonces los dos rayos están en contrafase, ¿sí? En una franja oscura. ¿Está bien?
¿Qué es lo que sucede entre una franja clara y una franja oscura? No hay nada. Y sí, va a haber un gradiente en el sentido de veremos que se va atenuando la franja hasta llegar oscuro y luego va aumentando nuevamente hasta tener otro máximo. ¿Eso por qué? Y porque se van sumando, aunque no se sumen totalmente en fase o totalmente en contrafase, se van a ir sumando porciones de las dos ondas. Entonces vamos a ver un degradé, pero sí tenemos una franjas claras y franjas oscuras. Bien, este delta phi que tenemos acá, 2K por D más 2pi, puedo decir que vale 2mpi con m el número de franjas brillantes que voy a obtener. ¿Sí? Lo pongo como 2mpi, lo pongo como un múltiplo de 2pi, al igual que hizo Juan Pablo. Entonces digo, bueno, acá tengo m, que es el número de franjas brillantes que yo voy a ver. Puedo poner k como 2pi sobre lambda en esta expresión y hallo una expresión para d en función de lambda. Simplemente, si me dicen que tengo 19 franjas brillantes, hago la cuenta y me dice que esta distancia d vale 5.31 micrómetros. ¿Y por qué vale 5.31 micrómetros? La distancia d, si d es variable, porque conté las 19 franjas brillantes. La primera por acá, cuando la diferencia de fase era 2pi, que desprecio d, ¿sí? Y bueno, voy sumando. Cuando llego hasta las 19, esta distancia d, que es el camino que recorre, este camino que recorre, K por D, esta distancia D, a las 19 franjas brillantes, es el espesor del hilo que yo quería obtener. ¿Alguna pregunta? No. Muy claro, Gustavo. Yo quería hacer una consulta, perdón. Sí. En el gráfico, ¿viste cuando se hace que suponemos 0? ¿Por qué no se tiene en cuenta también la reflejada como en el caso del inciso anterior? Onda, en el ejercicio anterior. Porque yo quiero ver... Porque estoy analizando lo que se transmite. Si estuviera analizando lo que se refleja, es correcto. La pregunta es buena. Cuando yo analizo la reflexión, tengo que considerar esta reflejada y esta que llega acá. Cuando analizo la transmisión, considero las de acá abajo. Perfecto, gracias. Por nada. Muy bien, si no hay más preguntas, seguimos en los canales de siempre para responder consultas. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.